18 de agosto. Pequeña historia de Santa Elena de la Cruz. Nació en Deprano, Bitinia, un poblado de lo que hoy es Turquía, en el siglo II. Sus padres fueron paganos, dueños de un posadero. Desde pequeña se le atribuye un buen corazón y una belleza esplendorosa. Conoció a los cristianos desde temprana edad y nunca estuvo de acuerdo con las persecuciones y muerte de los cristianos por manos del imperio. Se casó con Constancio Cloro, un famoso general del Imperio Romano. De ese matrimonio nació Constantino el Grande. Helena fue abandonada por Constancio y le fue arrebatado su hijo Constantino. A la muerte de Constancio, Constantino fue emperador en el año 306 y mandó buscar a su madre. Helena fue proclamada Flavia Augusta emperatriz y persuadió a su hijo para que terminaran las persecuciones a los cristianos. Constantino tuvo una visión, escucha la voz de Cristo, donde le pide poner al frente de su ejército el crip, signo al cual le atribuiría la gloria de la batalla del puente Milvio. 27 de octubre del año 312. El emperador Constantino, junto con Licinio, proclaman el Edicto de Milán en el año 313, donde se da la libertad de credos en todo el Imperio Romano, acabando con las persecuciones a los cristianos. El emperador Constantino mandó llamar a todos los obispos de la religión cristiana para resolver diferencias de credos en la nueva religión del imperio. Roma, Palestina, Alejandría, Asia Menor, Grecia, etc. Constantino preside el Concilio de Nicea, pero no interviene en asuntos de la fe cristiana. Los primeros padres son los encargados de la determinación de la estructura de la Iglesia, pues Constantino abraza la fe mucho después, casi en el hecho de su muerte. Sin embargo, hizo junto con su madre obras para el cristianismo. Posteriormente, se convoca al Concilio de Constantinopla, donde los primeros padres son los encargados de crear el credo constantinopolitano, en base al credo de los apóstoles de Cristo. A Santa Elena le inquietan las diferencias de opiniones entre los cristianos,
y busca algo para apoyar la solidez de la fe cristiana. Es entonces cuando determina su viaje hacia Jerusalén para buscar la cruz de Cristo. La emperatriz Helena pide a su hijo permiso para ir a Jerusalén a buscar la cruz de Cristo. En Jerusalén, el obispo Macario es quien pastoreaba en esos años la iglesia cristiana de esa enmarcación y fue quien acompañó a la emperatriz Helena en su ardua tarea de buscar la cruz de Cristo. La tarea fue difícil, pero fructífera. Según la tradición, un hombre llamado Judas fue quien señaló el lugar. Ahí excavaron, bajo un templo construido a la diosa Venus. Encontraron enterrada la cruz de Cristo junto con las cruces de los ladrones, al igual que los clavos y el letrero que mandó poner Pilatos en la cruz de Jesús. Al encontrar las cruces, ¿cómo saber si verdaderamente alguna de ellas será la cruz de Cristo? La tradición nos relata que cerca de ahí se acercaba una comitiva llevando a una agonizante. Fue entonces cuando se decidió pasar la moribunda frente a cada una de ellas. Y entonces, según la leyenda, ocurrió que al estar frente a la vera cruz, la moribunda sanó completamente. Se decidió entonces partir la cruz de Cristo en 3 partes. Una fue llevada a Jerusalén, otra a Constantinopla y la tercera parte a Roma. Tiempo después, se erigió una basílica de la Santa Cruz tanto en Roma como en Jerusalén y en Constantinopla. Santa Helena, después del hallazgo, siguió ayudando a los necesitados y junto con su hijo abrió las puertas a los cristianos para servir como funcionarios en el Imperio Romano, levantando también templos en Jerusalén para el uso de los cristianos como el de la Natividad. La emperatriz Helena muere en el año 330 y son llevados sus restos a Roma, donde descansan en una capilla en el Templo de la Santa Cruz. Es canonizada en el siglo IX. Su historia nos llega por medio de San Ambrosio. La Iglesia Católica proclama el 18 de agosto para su veneración. Se le atribuye ser la intercesora en los casos de cosas perdidas y matrimonios difíciles, además de ser patrona de los arqueólogos. En Santa Cruz Cuauhtémoc, municipio de Sinacantepec, Estado de México, cada 18 de agosto estamos de fiesta. Pues la patrona del pueblo es Santa Helena de la Cruz.
Que viva Santa Elena de la Cruz. Que viva Santa Elena de la Cruz. Peregrinante buscaba de Jesucristo su cruz. Que viva Santa Elena. El madero, los clavos y el letrero, y diste gracias a Dios con tan humilde fervor. Mujer de buen corazón, ayudaste a